Bendiciones, amén. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. ¿Están viendo todas las imágenes? Amén. Amén. Sí, Perfecto, profesor. sí, sí se ve la diapositiva, se ven Perfecto, las perfecto. Ahí tenemos. En la parte que nos quedamos en la clase anterior, hablando de las nuevas fronteras que tenía la psicología y el desarrollo infantil y de adolescencia. Estas nuevas fronteras se abren prácticamente en el siglo XX y realmente ha sido grande el desarrollo de esta ciencia en la sociedad y a nivel, diríamos, a nivel de todo el mundo. Nos dice que a pesar de que los niños han sido tema de interés del estudio científico durante más de 100 años, porque el carácter científico de esta ciencia comenzó en el siglo XIX, aún se está explorando su estudio y aún se pretende llegar a un estudio mucho más completo, por lo cual, como psicología infantil, desarrollo de adolescencia, continúa su evolución. Las preguntas hechas por los científicos del desarrollo, los métodos que emplearon y las explicaciones que proponen son más complejos y más ecléptico, y hablamos que ecléptico significa que es una multiciencia que toma diferentes ramas, amén, para formar lo que es como teoría auxiliar. Estas modificaciones reflejan el progreso en la comprensión y también refleja el contexto cultural, el contexto tecnológico cambiante que vivimos en la actualidad y que favorece grandemente a dichas investigaciones. ¿Cuáles son los avances en la tecnología que favorecen el estudio científico y desarrollo infantil? Por ejemplo, tenemos los instrumentos sensibles que miden movimientos oculares, han revelado interacciones, conexiones entre la atención visual del lactante y la inteligencia en la infancia. Esas nuevas técnicas, estos nuevos instrumentos favorecen lo que es el estudio de desarrollo infantil. Las cámaras, la videograbadora, la computadora permiten que los investigadores exploren las expresiones faciales de los lactantes en busca de los primeros signos de emociones y que analicen cómo se comunican las madres con los bebés. Los avances en las imágenes cerebrales posibilitan también sondear los misterios del temperamento e identificar la fuente del pensamiento lógico. Ahora, ¿cuáles son los dominios de desarrollo infantil? Los procesos de cambios y estabilidad que estudiamos los científicos de desarrollo ocurren en 3 dominios. Y estos son los 3 dominios que siempre se estudian. 3 dominios o aspectos del ser a lo largo de 5 periodos que van de la etapa prenatal a la etapa de la adolescencia. Los dominios de desarrollo son los siguientes: dominio de desarrollo físico, del desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial. Estos son los 3 principales dominios que los científicos se enfocan para desarrollar las diferentes teorías acerca del desarrollo infantil. Sin embargo, en realidad estos dominios están interrelacionados. El crecimiento del cuerpo y cerebro, el desarrollo de las capacidades sensoriales y de las habilidades motoras y la salud forman parte del desarrollo físico e incluyen otros aspectos del desarrollo. Por lo tanto, en la medida que el niño comienza a crecer físicamente, también se espera el desarrollo cognitivo y también se espera el desarrollo psicosocial, porque estos 3 dominios están en realidad interconectados. El cambio, dijimos que se mide el cambio, como también se mide la estabilidad en las capacidades mentales, como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento moral y creatividad constituyen el desarrollo cognitivo. Los avances cognitivos se relacionan con el crecimiento físico, social y emocional. La capacidad para hablar depende del desarrollo físico de la boca y del cerebro. Un niño que tiene dificultad para expresarse en palabras puede producir reacciones negativas en los demás, lo cual afecta su popularidad y sentido de autoestima.
por lo tanto afecta lo que se llama el desarrollo psicosocial. Por ejemplo, un niño que sufre infecciones frecuentes en los oídos quizá desarrolle el lenguaje de manera más lenta que un niño que no tenga este problema físico. Además, los cambios fisiológicos y hormonales sustanciales durante la pubertad afectan el desarrollo del sentido del ser, o sea, la autoestima en los niños, y son factores que tenemos que tener presente. El cambio y la estabilidad en la personalidad, emociones y relaciones sociales constituyen el desarrollo psicosocial, y este puede afectar el funcionamiento cognitivo y el funcionamiento físico. La ansiedad relacionada con presentar un examen puede empeorar el desempeño, y eso lo hemos pasado todo. El apoyo social puede ayudar a los niños a lidiar con los efectos del estrés, el estrés en la salud física y la salud mental. Por otro lado, las capacidades físicas y cognitivas afectan el desarrollo psicosocial al contribuir a la autoestima y a la aceptación social. Aunque analizaremos por separado el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial, un niño es más que un montón de partes aisladas. El desarrollo es un proceso unificado. A lo largo de este curso destacaremos las relaciones entre estos tres dominios: el dominio cognitivo, el dominio físico, el dominio psicosocial. Entremos ahora a conocer cuáles son los periodos de desarrollo. El concepto de periodo de desarrollo es arbitrario, es decir, se establece tomando en cuenta a los estudios, algunas comparaciones, pero es arbitrario porque ha sido establecido de manera funcional, mirando la facilidad para estudiar a los niños, agrupándolo en diferentes edades y agrupándolo en diferentes grupos. A este se denomina construcción social o constructo social. El constructo social es, por ejemplo, las etapas del desarrollo. Nombrar cada etapa del desarrollo es un constructo social, como ahora se habla que la sexualidad es un constructo social y no una necesidad y no una condición biológica, sino es que la sociedad determina el sexo de las personas. De hecho, el concepto mismo de infancia se puede considerar como una construcción social. Cierta evidencia indica que los niños en tiempos antiguos eran considerados y tratados en mucho más como adultos pequeños, y en contraste, hasta inicio del siglo XX, los jóvenes en Estados Unidos eran considerados niños hasta que dejaban la escuela, se casaban y tenían un empleo e se integraban al mundo los adultos. En algunas sociedades preindustriales, el concepto de adolescencia aún no existe en el mundo. Conjuntamente con los tres dominios, desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial, este curso va a seguir 6 periodos de desarrollo infantil. Estos 6 periodos tenemos que saberlo. ¿Cuáles son los 6 periodos de desarrollo infantil? Número 1, desarrollo prenatal. Desarrollo prenatal son las 40 semanas. ¿Por qué en psicología de evolutiva se estudia el desarrollo prenatal? Amén. ¿Acaso podemos nosotros, qué importancia tiene este desarrollo en la psicología evolutiva? Porque estamos hablando de que una de las ramas principales de la psicología del desarrollo infantil adolescencia es la psicología evolutiva. Y en la psicología evolutiva sí es importante la etapa prenatal. Pregunto, ¿alguien sabe por qué es importante conocer la etapa prenatal? Que son las 40 semanas. ¿Perdón? Buenas noches, señor rector. Bendiciones. Le habla la señora Cristina García. Bendiciones, Cristina. Me gustaría opinar sobre el tema brevemente, y creo que es importantísimo, ya que durante las primeras semanas podemos ver el desarrollo del niño. En los hospitales siempre a las madres nos entregan un documento donde nos habla de lo que el niño debe de hacer en esos primeros días,
inclusive nos habla cuando el niño succiona el pecho, si lo hace duro, si lo hace suave. También si nos mira a los ojos, si no nos mira a los ojos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque desde ahí los médicos pueden deducir muchas cosas, hasta el autismo, entre otras dificultades del desarrollo. Perfecto. Entonces se puede diagnosticar cualquier dificultad de desarrollo, ¿correcto? Y por lo tanto, sí, entendemos que en la etapa de desarrollo prenatal es importante porque se enmarca dentro de 3 dominios que nosotros estamos discutiendo. Para estudiar el desarrollo del niño y adolescente, tenemos necesariamente comenzar no a partir del nacimiento, sino mucho antes del nacimiento, ya diríamos desde la concepción de ese niño, de esa criatura. El desarrollo prenatal comienza a formarse todos los órganos del niño y no solamente y por lo tanto el desarrollo físico, tiene que ver también con las funciones psicológicas del niño. Amén. Y cualquier enfermedad que el niño tenga en esa etapa puede ser diagnosticada a tiempo. Por lo tanto, sí es importante. Número 1, desarrollo prenatal. Número 2, la lactancia, que son de los 28 días a los 3 meses. Los primeros 28 días hasta los 3 meses se llama lactancia. Luego sigue primera infancia de 1 a 3 años, segunda infancia 4 a 6 años, tercera infancia 7 a 11 años, adolescencia desde los 12 hasta los 18 años aproximadamente. Decíamos que esta clasificación de las etapas de desarrollo es arbitraria. Arbitraria significa que cada autor puede establecer una clasificación distinta. Cada escuela psicológica podría establecer una clasificación distinta y pueden variar, diríamos, en las clasificaciones, variar de acuerdo al autor. Pero a grandes rasgos podemos nosotros fijar y estudiar a los niños y adolescentes dentro de esta una pela, venga para acá, venga. Amén. Dentro de esta clasificación que ya ha sido sugerida. Amén. Por lo tanto, vamos a continuar. Ahí está. El periodo prenatal. Alguien tiene el micrófono abierto y hay conversaciones, por favor. Amén. Periodo prenatal, concepción al nacimiento. ¿Cuál es el desarrollo físico durante este periodo? La concepción ocurre por la fertilización normal o otros medios. Eso es desarrollo físico. La dotación genética interactúa desde el principio con las influencias ambientales. Se forman los órganos y estructuras básicas desde el principio. El desarrollo del cerebro es acelerado. El crecimiento físico es más rápido durante el ciclo vital y la vulnerabilidad a influencias ambientales es grande durante el periodo prenatal. Y esto es en cuanto al desarrollo físico. Si estudian embriología y también las orientaciones que le dan a las madres, amén, cuando están embarazadas, le va diciendo, amén, cuáles son las capacidades, el crecimiento y desarrollo del embrión durante cada semana del embarazo. Y por lo tanto, ¿qué puede hacer el embrión cada semana del embarazo? El momento en que puede respirar, el momento en que puede dar fuerzas, patadas y el momento en que ya todos sus órganos están completamente formados. O sea que el desarrollo físico durante el periodo prenatal es importante porque sienta las bases biológicas de lo que es el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial. Durante el periodo de desarrollo prenatal, el desarrollo cognitivo, se desarrollan las capacidades para aprender y recordar, para responder a los estímulos sensoriales. O sea, esas capacidades innatas del niño se van a desarrollar durante el periodo prenatal. Así que, como dijimos en la clase anterior, si la madre abusa de sustancias prohibidas, abusa de algún tipo de droga, eso puede afectar a la criatura. Cualquier medicamento
está contraindicado a la mujer embarazada, puede afectar el desarrollo normal del niño o la niña, y esto lógicamente puede producir un nacimiento con poco peso o un nacimiento con problemas, diríamos, físicos, que lógicamente puede afectar lo que es la parte cognitiva, que es la parte del pensamiento. Por lo tanto, lo físico está ligado a lo cognitivo, y todas las capacidades del niño ahí están desarrollándose. Y en el aspecto psicosocial, el feto responde, ya desde el vientre de la madre, responde, amén, a la voz de la madre, responde a las caricias de las madres que hace con el bebé, que le hace al bebé. Y por lo tanto, ya hay un indicio de, aunque sea breve, aunque sea lento, hay un indicio de lo que es el desarrollo psicosocial. En la lactancia y doctor, primera infancia, perdón. Sí, por favor, disculpe que le interrumpa, si me permite. Si me escucha. Le escuchamos. Ya. Respecto de la influencia de lo que usted decía respecto de la influencia, las consecuencias del uso de drogas y de eso. Pero también, doctor, el asunto de la violencia o de los niños que no son planificados y por alguna razón no son bienvenidos, no son aceptados, y muchas madres muchas veces tratan de poder no tener a los niños el aborto, ¿no? Y también el asunto de la violencia, el maltrato físico, psicológico a las madres, el rechazo, y esas cosas también afectan de forma directa al niño en esta etapa. ¿Usted pregunta o usted sugiere? Sí, estoy tratando de preguntarle, doctor. Perfecto, sí. De hecho, hay estudios que demuestran que el niño, amén, estudios demuestran que el niño doctor, ves que hay unos micrófonos abiertos. Sí, ese Ufredo que abre dos micrófonos y lo acerca mucho los dos equipos y hace feedback. Ok. El niño en la etapa prenatal, ya dijimos que es capaz de responder a la voz de la madre, a la voz del padre, cuando le cantan, cuando la arrulla. Amén. Y así como ellos reaccionan al canto, también reaccionan a las emociones de la madre. De tal forma que si el niño, como dice Roberto, es un niño, por ejemplo, es un embarazo no deseado, o es un embarazo, podemos decir, por cualquier razón, ¿verdad? Que es rechazado por el padre o por la madre, o la situación de la madre es penosa durante ese momento de embarazo, lógicamente que el niño ya puede ir sintiendo lo que es el rechazo. Ahora, violencia infantil ya es a partir del nacimiento, que los niños pueden ser objeto de violencia, pero emocionalmente ya los niños van tomando la carga de la madre, amén, como si fuesen una pequeña esponja, amén, y eso lógicamente puede de una forma u otra determinar aún lo que es el desarrollo psicosocial del niño, amén, desde tan temprana edad como es el periodo prenatal, y puede afectar incluso en la formación del carácter del niño y uno diría el temperamento. El temperamento es una parte biológica importante, pero aún el temperamento puede ser moldeado a partir de esa experiencia, y encontramos, por ejemplo, niños que tienen temor de expresarse, que tienen limitaciones de sociabilizarse, y todo depende porque simplemente tiene baja autoestima por los efectos que ha tenido aún desde el periodo prenatal. La lactancia y primera infancia, nacimiento de 3 años. En la lactancia, todos los sentidos y sistemas orgánicos operan en diversos grados al momento del nacimiento. El cerebro aumenta la complejidad y es sumamente sensible a la influencia ambiental.
todo lo escucha, todo lo ve, amén, todos los sentidos están totalmente abiertos y los niños, a pesar de que no entiende, amén, se dicen en psicología que hay unas células del cerebro que son células espejo y esas células del cerebro captan sumamente todas las emociones que están en su ambiente, así que si usted está triste, está estresado, el niño también se siente triste y estresado. Eso es el aspecto físico. El cerebro, amén, crecimiento físico y desarrollo de las habilidades motoras es rápido durante los primeros años. En cuanto a desarrollo cognitivo, ¿qué se dice? Las capacidades para aprender y recordar están presentes incluso en las primeras semanas. Puedes recordar. Y recuérdese que estamos hablando ya de memoria visual, estamos hablando de memoria auditiva. O sea que no solamente la memoria tiene diferentes campos y que apenas se está explorando los diversos campos que tiene la memoria. El uso de símbolos y la capacidad para resolver problemas se desarrollan para el final del segundo año. La comprensión, el uso del lenguaje comienza a desarrollarse rápidamente. En lo cognitivo, en lo psicosocial, ¿qué encontramos? Amén. Encontramos que se forman apego hacia los padres u otras personas. Se desarrolla la autoconciencia en los primeros años del nacimiento. Ocurren cambios de dependencia y autonomía y aumenta el interés también para jugar con otros niños. Eso es lo que observamos, diríamos, en esas primeras etapas. Hay mucho más etapas. Segunda infancia tiene su característica y nosotros tenemos que asociarnos con esta característica en estos tres rangos, en el aspecto, amén, físico, en el aspecto cognitivo, en el aspecto psicosocial. Y estas tablas de crecimiento nos van a hablar de lo que se esperan de los niños, amén, en una escala, diríamos, normal. Y cuando un niño no entra en esta escala normal, sabemos cualquier tipo de deficiencia que le está ocurriendo. Y tenemos que determinar si es por causa de alguna enfermedad física que le está provocando, amén, y tal vez un crecimiento mucho más lento, tal vez una capacidad de comprensión mucho más lenta, tal vez problemas en el estudio o tal vez problemas en la socialización. Todos estos factores tenemos que ir estudiándolos, amén, y vamos a ver que no solo esto es solamente la parte física, la parte psíquica y en la parte social, pero también hay otras influencias, amén, como en el periodo embrionario, que la madre es expuesta a mucha influencia. El niño cuando nace es expuesto a muchas influencias y tenemos que ver cuáles son las influencias en que el niño es expuesto. Estos periodos de desarrollo se los vamos a dejar para que ustedes lo estudien de forma individual. Aunque existen diferencias individuales en la manera entre los niños, los científicos del desarrollo sugieren que deben satisfacerse ciertas necesidades básicas y dominar determinadas tareas para que ocurra el desarrollo normal. O sea, ¿qué esperamos nosotros? El desarrollo normal de cada niño. Pero para el desarrollo normal, recordemos, por ejemplo, la pirámide de Maslow, que en la base de la pirámide, ¿qué tenemos? Satisfacer las necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas del ser humano? Alimentarse, alimentarse, alimentación, correcto, alimentación, correcto. Educación, educación, correcto. Ya vimos el estudio del niño, ¿verdad? Correcto, que nació salvaje en Francia y que lamentablemente por falta de haberse sociabilizado no puede desarrollar ni siquiera lo que es la facultad de hablar o sociabilizarse con los demás. Aparte, ¿alguien sabe lo que es la pirámide de Maslow? ¿La conoce? ¿Están asociados con ella? No. Sí, mi estimado Coral. No, no estamos. ¿Perdón? No sabemos todavía. Estas necesidades que aunque son el propio ser humano, primero están necesidades físicas básicas, que es como la alimentación, correcto. Luego existen necesidades que son afectivas. Esas necesidades afectivas son importantes. Amén, que el niño pueda satisfacerla.
como de seguridad, ¿correcto? Seguridad, en ese sentido, necesidad de seguridad, hace falta que el niño tenga la protección de sus padres, tenga un techo, amén, tenga un padre y una madre que estén con él, y eso le va a dar sentido de seguridad o pertenencia. Y la pirámide va escalando hasta la parte final, que es la cúspide de la pirámide, que se habla, amén, también habla de la autoestima, que es importante para Maslow, amén, y asimismo tenemos que ver los lactantes. Por ejemplo, los lactantes dependen de los adultos para alimento, para vestidos, para refugio, al igual que para el contacto humano y el afecto. Forma el apego hacia los padres y proveedores del cuidado, quienes también deben formar apego hacia ellos. Los infantes, en cambio, dependen más de sí mismos con el desarrollo del habla y de la locomoción propia. Necesitan afirmar su autonomía, pero también necesitan que los padres establezcan límites para su comportamiento. No sé si me entienden. Amén. Esto es el lactante, tiene un periodo de mucho apego. Después el infante, que tiene ya locomoción propia, camina, corre, brinca, amén. Este está buscando su autonomía aún a esa tierna edad. Durante la segunda infancia, los niños desarrollan más el autocontrol y más interés en otros niños también. Durante la tercera infancia, el control sobre la conducta cambia gradualmente de los padres al niño, y el grupo de compañeros se vuelve cada vez más importante. Una de las principales tareas de la adolescencia es la búsqueda de su identidad. La identidad puede ser identidad personal, identidad sexual y identidad ocupacional, lo que pretende o quiere ser en el futuro. A medida que los adolescentes adquieren madurez física, lidian también con las necesidades y emociones conflictivas mientras se preparan para abandonar el nido de los padres. Influencias en el desarrollo. ¿Cuáles son las influencias en el desarrollo de los niños? ¿Qué hace que un niño resulte diferente de cualquier otro niño? Para averiguarlo, los estudiantes del desarrollo deben examinar dos aspectos. Primero, los procesos universales de desarrollo que experimentan todos los niños. Y segundo, las diferentes individuales, tanto en influencias del desarrollo como en sus resultados. Los niños difieren en género, son diferentes en estatura, en peso, en complexión, en salud, nivel de energía, en inteligencia, temperamento, personalidad y reacciones emocionales. Cada niño es completamente distinto. Herencia y maduración. Los contextos de sus vidas también difieren. Los lugares, comunidades y sociedades en que habitan los niños son diferentes. Las relaciones que tienen, los tipos de escuela a las que asisten, si acaso asiste a una escuela, y en cómo ocupa su tiempo. Algunas influencias sobre el desarrollo se originan principalmente con la herencia. Por favor, los micrófonos que están abiertos y conversando. Del señor Giovanni Arturo. Perfecto, encantado. Algunas influencias sobre el desarrollo se originan principalmente con la herencia biológica, los rasgos innatos o características heredadas de los padres biológicos. Otras influencias, aparte de la herencia o biológica, proviene del medio ambiente interno y externo. El mundo fuera del niño comienza cuando está en el vientre, y el aprendizaje que proviene de la experiencia, incluyendo la socialización, la inducción del niño al sistema de valores de la cultura. ¿Cuál de estos factores, herencia o ambiente, tiene más peso sobre el desarrollo del niño? Muchos cambios propios de la lactancia y primera infancia, como la capacidad para caminar y hablar, están vinculados con la maduración del cuerpo y la maduración del cerebro. Eso es indiscutiblemente. Estos procesos de maduración
que observan con mayor claridad en los primeros años actúan en consecuencia con la influencia de la herencia y el ambiente, o sea, actúan juntos. A medida que los niños llegan a la adolescencia y luego a la adultez, las diferencias individuales como las características innatas con que nacen, herencia, y las experiencias vital que es el medio ambiente, tienen un papel cada vez mayor en cómo se adaptan las personas a las condiciones internas y externas en que se encuentran. El contexto de desarrollo familiar. Los seres humanos son seres sociales. Desde el principio se desarrollan dentro de un contexto social. Para un lactante, el contexto inmediato es normalmente su familia, y la familia, a su vez, está sometida a las influencias más amplias y siempre cambiantes de un vecindario, de una comunidad, de una sociedad. ¿Qué es la familia nuclear? Es la unidad de parentesco, relación económica y doméstica de dos generaciones que viven bajo un mismo techo. Incluye a uno o ambos padres y a sus hijos biológicos menores de edad. Esto se llama familia nuclear, papá, mamá y los niños menores de edad. Esta familia es la dominante en los Estados Unidos y otras culturas occidentales. Hay una familia extendida que es mucho más grande que esta, lógicamente, que ya entran hasta los abuelos, los primos, pero lo normal es nosotros enfocarnos en lo que es la familia nuclear. Nuestra familia nuclear está cambiando. Hoy en día las familias estadounidenses son urbanas, tienen menos hijos y en muchas de ellas ambos padres trabajan fuera de la casa y por lo general pasan gran parte de su tiempo los niños en las escuelas o guardería infantil. Prácticamente desde que nacen los niños son dados a guardería infantil que cuiden a los niños mientras los padres trabajan y lógicamente pasan más tiempo con las personas que lo cuidan que con los propios padres. A veces disfrutan de sus padres los fines de semana y otras veces ni los fines de semana pueden disfrutar de los padres porque hay un factor económico y es que los padres tienen que trabajar. Los niños de padres divorciados quizás vivan con uno u otro progenitor o pasen de uno a otro padre constantemente. Todos estos factores del medio ambiente afectan lógicamente lo que es el desarrollo infantil de los niños. Por lo cual se entiende de que el hogar incluya a un padrastro muchas veces o a una madrastra o a hermanastros también puede incluirlo. Se llama familias compuestas. Y por otro lado, existe un número cada vez mayor de hogares con adultos solteros, sin hijos, padres que no están casados y aumenta el número de parejas gay y lesbianas de manera considerable que también se les permite adoptar niños y están criando hijos. Todo esto, estos cambios estamos nosotros observando en este siglo XXII. Lógicamente, son cambios drásticos que ha experimentado la familia nuclear, que ya no es la familia tradicional, sino que hay un sinnúmero de clasificación de esta familia y que cada tipo de familia afecta al niño de una forma u otra. No hay estudios o hay insuficiencia de estudios actualmente sobre las familias homoparentales, es decir, parejas gay y lesbianas, que actualmente no hay muchos estudios al respecto, pero se están haciendo tales estudios al respecto. Familias homoparentales. La familia extendida, en muchas familias de origen asiático, africana, latinoamericana, predomina este tipo de familia, una red de parentesco multigeneracionales que incluyen abuelos, tíos, primos, familiares más distantes. Es la forma tradicional de la familia en los países subdesarrollados. En la actualidad, un hogar de familia extendida ya es menos común en otros países desarrollados debido a la industrialización y a la migración a centros urbanos. Sin embargo, mucha gente vive en hogares de familia extendida donde tienen contacto diario con sus parientes. Esta familia es frecuente que los adultos compartan el sustento y la responsabilidad de la crianza de los niños. Ahora, ¿cómo se cría un niño en una familia nuclear, diríamos tradicional, papá y mamá? Amén.
No sé si me escuchan. Se escucha claro, maestro. Sí, mi estimado doctor. O sea, Escucha muy bien. estamos hablando Perfecto. de las influencias externas, especialmente el medio ambiente en el desarrollo infantil y adolescencia. Primero existe lo que se llama la familia nuclear. Papá, mamá y los niños hasta que son mientras son menores de edad. Correcto. Esa familia nuclear ha sufrido grandes cambios y transformaciones. Ahora está la monoparental, que donde un solo padre se hace cargo de la familia. Correcto. Generalmente es la madre que se hace cargo del niño y la madre hace el papel de ambas cosas. ¿Cómo le afecta eso al niño crecer con un solo padre? ¿Cómo le afecta al niño crecer con la ausencia de la figura paterna, por ejemplo? Correcto. Entonces, aparte de la familia monoparental, está la familia homoparental, que actualmente es una realidad en Estados Unidos. Amén. Parejas del mismo sexo que están adoptando niños y están criando niños. ¿Cómo afecta en este caso a los niños en este aspecto? Afecta a los niños también el tipo de escuela que asisten, o si no asiste a una escuela, también lo afecta. Pero también, aparte de la familia nuclear, tenemos la familia extendida. Y estas nuevas estructuras de familia, lógicamente, tenemos que estudiarla cuando estamos hablando de qué cosas pueden afectar el desarrollo normal del niño o la adolescencia. Entre las familias, otras estructuras familiares, están las familias homoparentales y las familias, diríamos, lo que es normal, la familia, uno dice compuesta, diríamos que se forma, que se une, una mujer soltera con hijos, un hombre soltero con hijos se casan y ya hemos formado una familia donde hay madrastra, hay padrastro y hay parientes políticos. Lógicamente, esta es una situación de que estamos tratando y que todas estas influencias están afectando lo que es desarrollo normal en la psicológico y el desarrollo normal psicosocial de los niños. Frankie Chávez me levantó las manos. Gracias, mi doctor, para hacer una apreciación. Dígame. Con respecto a lo que puede afectar esta distorsión dentro de la familia nuclear que usted mencionaba. Casi siempre lo que encontramos es inconvenientes con el tema de la atención, una falta del niño, un déficit de atención que presenta casi siempre bajo rendimiento con respecto a su escolaridad, ya que al faltar uno de los padres, entonces el niño empieza a extrañar ese otro padre, lo que hace que empiece a perder la atención en el colegio, creándole un inconveniente emocional, un vacío emocional que llamamos, perdiendo un poco la autoestima y a veces llegando a la depresión y la ansiedad. Correcto. Gracias. Muy correcto. Siguiendo con las influencias externas, hay otros factores que se están estudiando con respecto a esta influencia. Aparte de la familia, que debe ser contado como un primer factor, están los niveles socioeconómicos. ¿Eso afecta al niño? Sí. La pobreza, en especial, si es duradera, resulta dañina para el ambiente, para el bienestar físico del niño. La pobreza significa ¿qué cosa? Pobreza significa que tiene acceso a una muy mala educación. Correcto, porque no se puede pagar una educación buena. Pero también significa que tiene poco acceso a una buena alimentación. Amén. Y que lógicamente, aparte de las limitaciones que tiene en la alimentación, en el vestido, en la seguridad social, en todos los aspectos, la pobreza influye considerablemente en lo que es la educación de los niños. Ovidio. Sí, amén, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pareciera ser que después de haber visto los diferentes tipos de familia, en nuestra clase de hoy, la familia nuclear pareciera ser la más, la mejor, ¿no? Por el tipo de condiciones en las que se crecen los niños.
Pero me llama, doctor, poderosamente la atención la familia extendida, por ejemplo, la familia monoparental, pero sobre todo la familia homoparental. Esto, sumado a lo que decía nuestro hermano Franklin, efectivamente tiene grandes repercusiones en la vida del niño, pero si nos trasladamos, por ejemplo, a países como los Estados Unidos de Norteamérica, pareciera ser que allá el niño no tiene mayor problema, ¿verdad? Estar con un tipo de familia de esta naturaleza, porque lo ven normal prácticamente. Ahora, en los países latinoamericanos y muy particularmente en Centroamérica, sí no lo vemos normal y los niños tienen deficiencias en su bajo rendimiento escolar, como decía nuestro hermano Franklin, en deficiencias socioemocionales, ¿verdad? Deficiencias psicológicas, problemas casi integrales, ¿verdad? En la vida del niño, ¿verdad? Entonces, en nuestra cultura, este tipo de familia, sí, doctor, es bastante difícil por los resultados, o por decirlo así, por las consecuencias que llegan directamente a nuestros niños. No así en países desarrollados, ¿va? Como en el caso, como en el ejemplo que poníamos anteriormente. Gracias, doctor, solamente. Gracias a usted. Realmente aún ni en Estados Unidos ha logrado superar el problema de, diríamos, el problema de los tipos de familia y cómo afectan a los niños y en su rendimiento psicológico, desarrollo social. Porque aunque las familias y grupos que apoyan a la familia homoparental están diciendo que psicológicamente no afecta el rendimiento de los niños, no hay estudios que puedan ellos decir para comprobar que realmente no los afecta. De hecho, hay psicólogos que dicen que sí los afecta, porque en la adolescencia ellos tienen que buscar su propia identidad. Identidad como personas, como seres humanos, sentirse, y también identidad sexual. Amén. Saber lo que son y sentirse bien con lo que son y aceptarse por lo que son. Amén. Entonces, lógicamente, cuando crecen tal vez con la influencia de un solo padre, o cuando crecen con la influencia de dos padres del mismo sexo, lógicamente que eso afecta lo que es la identidad sexual del niño, porque no hay un patrón, no hay una figura que ellos puedan tomar para poder referirse y construir su propia identidad. Ellos tienen que construirse a sí mismos. Se están construyendo psicológicamente hablando. Y alguien nos decía anteriormente que por qué razón en el mundo animal no vemos el asunto de la homosexualidad, cuando en el ser humano sí existe. El ser humano es un ser psicológico por naturaleza, tiene que reconstruirse psicológicamente y lo va haciendo desde niño con la figura de los padres y con la figura de la sociedad. Pero lamentablemente, cuando esas figuras no existen o cuando la educación no se lo permite, lógicamente que hay problemas en tal respecto. Alguien me decía que ese es un problema, directamente congénito, y eso no es congénito, tampoco es un problema hormonal, simplemente es un constructo social. Significa que la sociedad es que ellos entienden que le da libertad de establecer su sexo o su género, y en esa libertad ellos andan en tal sentido. Seguimos. Los factores socioeconómicos afectan el desarrollo del niño y adolescente. Sí lo afectan. No sé, bueno, yo creo que ninguno de los que estamos acá nos hemos criado en la riqueza, correcto, pero por lo menos tenemos que decir como David: Señor, no me haga tan pobre que maldiga tu nombre, ni tan rico que me pueda olvidar de ti, correcto. Y es cierto, hay niveles de riquezas, hay niveles de pobreza. Y es cierto que muchas veces la familia se construye y la familia está marcada por la clase social. Una cosa es la familia y la clase baja, otra cosa es la familia clase media, otra cosa es la familia de la clase alta. Amén. O sea que la familia sufre el impacto de la condición económica y tiene sus características particulares. En la familia de la clase baja y de la clase pobre, generalmente el hombre tiene una figura dominante, y que el hombre con figura dominante, lo que el hombre diga, eso se hace.
y se impera muchas veces lo que muchos llaman como el machismo, y la mujer que está sujeta siempre al hombre. En la clase media comienza a cambiar un poco. En la clase alta, la relación entre la pareja es completamente distinta porque se tratan como iguales y ambos trabajan, ambos aportan, y por lo tanto la mujer no está sometida al hombre ni el hombre a la mujer o viceversa. O sea que depende de la condición social es que se estructura la familia de la clase baja, la familia de clase media y la familia de la clase alta. Hay dos participantes, Ana Francisco. Amén. Shalom, shalom. Shalom. Yo entendí lo que es la familia nuclear. Es una familia completa. La monoparental, que es la que está con uno de los dos. O sube con mamá o sube con papá. De esta le voy a hablar un poquito. Donde se ven muchas veces afectados los niños. ¿Por qué? Porque llega un momento determinado de que ese niño te pregunta por qué mis compañeros tienen papá y mamá y por qué yo te tengo a ti solo. A veces nosotros tenemos que tener una respuesta a cada pregunta de esos pequeños, a sabienda de que no la van a entender de modo tal como una persona adulta, pero no se puede dejar sin darle una respuesta, aunque no sea la misma. Pero nosotros debemos como padres saber cuál sería la respuesta siempre y cuando nosotros nos veamos en esa situación o en ese parámetro, esa necesidad, por H o por R, haya pasado o haya sucedido de que tenga que estar separado uno del otro como pareja y tener que subir a un bebé sin el padre o a falta de la mamá. Mayormente casi sucede que mayormente nos separamos y mamá se queda con los bebés. Correcto. En ese caso, es también recomendable que no se hable mal de la persona que se fue. Exactamente, ahí le iba a llegar, Liz. A veces nosotras, principalmente nosotras las madres o las mujeres, tenemos una situación de que nosotros siempre queremos llevar de víctima al que no está, al que no escucha y al que no está presente. Nosotros siempre queremos llevar de que no te dejó H por los problemas que ella ha sido y siempre quiere llevar de mal al que no está, al que está ausente. Correcto. Pero nosotros tenemos que tener sabiduría y entendimiento, porque nosotros le hacemos muchos daños a esos pequeños cuando nosotros le tratamos los puntos completos de unos problemas de adultos que ellos como pequeños no lo van a entender en el momento. Llegará el tiempo de que ellos lo puedan interpretar o quizá entender, pero en su momento nosotros tenemos que saber buscar una respuesta que ellos se sientan satisfechos con la respuesta que tú le des. Correcto. Yo siempre soy de la que digo, profe, de que nadie habla, a mí nadie me venga a hablar de lo que no ha vivido, porque usted tiene base. Cuando usted vive algo, usted le sirve de soporte a otra persona que esté atravesando lo que ya usted vivió. Así mismo. Gracias por la participación. Frankie. Quería precisamente hacer énfasis en que económicos sí afectan, y esto fue lo que llevó a Abraham Maslow a establecer una pirámide de las necesidades del ser humano, porque al no satisfacerse esa primera necesidad fisiológica va a quedar interrumpida el siguiente nivel de necesidades. Muchas gracias, doctor. Amén. Gracias, gracias. Bien, aparte de los niveles socioeconómicos, también está la cultura, la etnia, que afecta, sí. En la actualidad, los investigadores están más atentos a las diferentes culturas y a las etnias que en el pasado. Los patrones étnicos y culturales afectan al desarrollo infantil por su influencia sobre el hogar, por sus recursos económicos y sociales,
la manera en que los miembros de la comunidad piensan y perciben al mundo que les rodea. De hecho, el aspecto cultural es muy importante. Hablamos muchas veces de nuestras raíces y hablamos también de que estamos de una sociedad huérfana que ha perdido sus raíces, en una orfandad psicológica, y sobre todo cuando llegan a Estados Unidos, que pierden su cultura, pierden sus raíces y prácticamente no saben a qué cultura pertenecer. Pero generalmente la cultura latina es fuerte y cría a sus hijos dentro de esa misma cultura. Y la cultura latina no solamente se comprende como una sola, es un gran mosaico cultural. Una cosa son los mexicanos, otra cosa los nicaragüenses, los hondureños, los panameños. Cada país tiene su propia cultura y tiene así como existe su propia, diríamos, gourmet, alimentación, nutrición, correcto, plato favorito, correcto. Entonces también y lógicamente están las propias costumbres, los propios ideales, y se percibe al mundo de una manera distinta. Esta parte acá es un vocabulario que le puede ayudar en lo que es la comprensión de esta asignatura en particular. Sin embargo, quería compartir con ustedes ¿dónde está? Debe ver si lo encuentro. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver si logro compartirla. ¿Observa la imagen? Sí, sí. Perfecto, ya está, doctor. Perfecto. Correcto. Ok. Lo que son los fundamentos de la psicología evolutiva. ¿Cuáles son estos fundamentos? Principalmente, comentábamos en la primera clase que la psicología no solamente es para nosotros atender a otras personas. Lo principal es ayudarnos a conocernos a nosotros mismos, comprender cómo somos y aceptarnos tal como somos. De esta forma aprendemos a ser más libres y a confiar en nuestros propios criterios, conociéndonos un poquito más. Eso hablamos de introspección, pero también de un análisis psicológico de nuestro propio ser. Existen algunas escuelas filosóficas. Cada escuela filosófica tiene su propio planteamiento acerca de lo que es el desarrollo infantil y adolescente. Y cada escuela filosófica nos puede ofrecer algunas soluciones cuando hay un conflicto en el desarrollo del niño o adolescente. Y por eso es importante que conozcamos las escuelas filosóficas. Amén. Ahí tenemos, por ejemplo, rápidamente, el estructuralismo, el conductismo, la psicología de la Gestalt, el psicoanálisis, la psicología cognitiva, que son las principales escuelas que presentan una alternativa. El estructuralismo fue una de las primeras escuelas que planteó, diríamos, una solución a lo que es desarrollo infantil. Tal vez la primera escuela formalmente constituida, se dice, y se basa en la filosofía estructura del cerebro y en la mente humana. O sea, lógicamente, el estructuralismo en un tiempo estuvo de moda, en un tiempo se vio como importante, pero el estructuralismo se basa en la fisiología y la estructura del cerebro y la mente humana. Es decir, muchas veces estudian el cráneo de la persona, estudian la contextura física y con el estudio de contextura física del cráneo tratan diferentes teorías acerca de la personalidad del individuo. Es un método, lógicamente, que en cierta época tuvo ciertos méritos, pero lógicamente surgieron otras escuelas filosóficas, psicológicas, que cambiaron todo. El estructuralismo, por ejemplo, el método de investigación, la introspección analítica, autoexamen de nuestros propios estados emocionales y propios procesos mentales. El objeto de estudio es la conciencia, la idea principal, el mentalismo y
asociacionismo, o sea, sensación, imagen, sentimiento, van creando una realidad en nuestro interior. Estos tres elementos descansa toda la actividad mental del ser humano: sensación, imagen y sentimiento. Y por eso es que se le llama estructuralismo. Así se forman las ideas, se forman los criterios en nuestra mente. Luego surgió como una reacción al estructuralismo lo que es el conductismo. El conductismo es una corriente psicológica inaugurada por John Watson, que define el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable. Amén. O sea, no vamos a ver el pensamiento, sino la conducta del ser humano. Y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. La introspección es un método subjetivo, o sea, puede ser influenciado por el investigador, y no es fácil apreciar la introspección o determinar algo objetivamente hablando. Y por lo tanto, el conductismo se opone a la escuela anterior. Del conductismo surge la siguiente escuela. Esta clase también se le envía su correo electrónico y está un poquito más detallada en lo que es en lo que le he enviado. Está también en el conductismo, está lo que se conoce el acondicionamiento. Y el acondicionamiento puede ser clásico o puede ser operante. Y le hacía un comentario en la clase anterior del acondicionamiento clásico, por ejemplo, de un can, de un perro con la comida, en que al ver la comida, el perro instintivamente produce salivación, pero luego se le acostumbra al perro, se le entrena al perro para que escuche la campana, pero si escucha la campana sin ser entrenado, no hay salivación. Pero si se entrena con el sonido de la campana y él asocia mentalmente el sonido de la campana con los alimentos, solamente escuchando el sonido de la campana, ya él entiende que hay alimentos y por lo tanto hay salivación. O sea, hay un acondicionamiento del cerebro, del pensamiento, a una necesidad que podemos llamar una necesidad que es básica y que es instintiva. Y de esa forma se entiende que el ser humano puede ser educable. Está también lo que se llama la escuela la escuela cognitiva. Esta escuela cognitiva nace a fines del año 50. Se opone al conductismo, correcto. El conductismo que sostenía que el objeto de estudio de la psicología es la conducta observable, mientras que el cognitismo sostiene que el objeto de estudio de la psicología es la actividad mental del individuo. Parece como que volvemos un poquito atrás y nos vamos también a lo subjetivo otra vez. Y por lo tanto, la psicología cognitiva, esta escuela de psicología no tiene gran desarrollo en la actualidad. Sin embargo, luego surge el psicoanálisis de Sigmund Freud, y el psicoanálisis es el que actualmente tiene más preponderancia en la actualidad. Consiste en la investigación del inconsciente. Conciencia comprende lo que es percibido en el momento. Inconsciente, los recuerdos que nosotros guardamos. Lo inconsciente es todo contenido mental que no se encuentra en la conciencia. Preconsciente es un almacén de recuerdo de la conciencia funcional. Y estos son los términos que usa el psicoanálisis. El psicoanálisis es una técnica que ayuda al paciente a traer a la conciencia lo que es reprimido, lo que permanece en el olvido, en lo inconsciente. Esto generalmente ocurre por sucesos de la infancia que han sido penosos o desagradables, por lo que cae en inconsciente, es decir, en el olvido, y ahí queda retenido por la censura, pero hay veces en que se van a manifestar poco a poco en forma de síntomas físicos, psicológicos o comportamientos anómalos. O sea, la teoría de Freud es que lógicamente la mayoría de la conducta del ser humano adulto se puede explicar por algún fenómeno, por algún trauma sufrido durante la niñez, y que nosotros, yendo a esa causa original, nosotros podemos modificar, amén, la condición actual de las personas.
Y esto es lo que se llama el psicoanálisis. Está la psicología de la Gestalt, una proyección psicológica. Gestalt es una corriente de pensamiento dentro de la psicología moderna. Planteó explicaciones alternativas frente a la corriente de la época, el funcionalismo, el conductismo, el psicoanálisis, el conductismo, para comprender los procesos mentales, abocándose al estudio de la percepción. O sea, la escuela de la Gestalt lo que estudia es la percepción, cómo vemos las cosas. Por ejemplo, esta imagen que está ahí, uno le preguntaría, ¿qué usted observa? Uno diría, observo una mujer. Otro diría, no, yo observo una planta de flores y una mariposa que está volando. Entonces, todo depende de lo que usted observe. Y lógicamente que se usa la teoría de la percepción cuando vamos a hacer, diríamos, cuando vamos a hacer ciertos estudios sobre la personalidad o algún problema que presenten las personas de acuerdo a lo que ellos perciben en algunas imágenes. En esta, por ejemplo, la Gestalt plantea que la mente configura a través de ciertas leyes los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales, que son la percepción, o sea, de la memoria, pensamiento, inteligencia y resolución de problemas. O sea, y ahí, por ejemplo, en esta imagen, usted diría, ¿qué usted observa en esta imagen? Dos caballos, tal vez, o una mujer con su cabello negro. Y todo esto plantea la Gestalt que hay ciertas leyes de la mente humana y la mente opera dentro de este marco de leyes. Y son principios. Por ejemplo, el principio de semejanza, dice la Gestalt. Nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de lo formar, el tamaño, el color y otros aspectos visuales de los elementos. Entonces, la mente muchas veces suple lo que no está. De hecho, hay veces que hay palabras que están mal escritas, usted está leyendo y la lee correctamente y no percibe que tal vez hay una falla de una omisión en una letra, correcto, y asimismo puede fallar algo y nosotros no percibimos ese fallo porque la mente humana, el cerebro, completa los elementos que no están. El principio de aproximidad, el agrupamiento parcial o secuencial de elementos por nuestra mente basado en la distancia. Así observamos lo próximo. El principio de la simetría. Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento en la distancia, aunque no son exactamente iguales, siempre vemos como que son exactamente simétricas. Es interesante que estudiemos lo que es, cuáles son las leyes particulares de la Gestalt. Amén, porque puede ayudarnos a comprender cómo opera nuestra mente, cómo opera nuestro cerebro. Y finalmente está la escuela general de los sistemas o psicología de los sistemas. Es muy importante porque ahorita hablamos de la familia, correcto, y la familia es vista como un sistema. Y en ese sistema, cuando hay un problema del niño, no se trata únicamente al niño. El psicólogo no se enfoca únicamente al niño, sino que va a la familia porque es un problema del sistema. Si el niño está fallando, es porque la familia está fallando. Si la familia está fallando, es porque la sociedad está fallando. Es el sistema que está fallando y por lo tanto, cuando queremos nosotros ayudar efectivamente a un niño que tiene algún problema emocional, tenemos que lógicamente que analizar también la familia. El psicología sistémica deriva de la teoría general de los sistemas. El concepto central de las terapias familiares sistémicas es el de la familia como un sistema. Es decir, la conducta de un miembro de la familia no se puede entender separada del resto de sus miembros. Esto lleva a su vez a considerar que la familia es más que la mera unión de sus componentes, papá, mamá, hijos. El principio sistémico de que el todo es más que la suma de sus partes. Entonces, aquí está el ambiente, está la entidad. Entonces, entramos por un lado, hay un proceso y hay una salida, pero en el sistema hay una retroalimentación de tal forma que el niño es influenciado por sus padres, pero el niño también influencia a sus padres. Y o sea que todos hay una retroalimentación y todos son influenciados en este sistema
amén, hay una influencia mutua de cada miembro del sistema. De tal forma que podemos hablar de feedback. Sistemas y subsistemas se realimentan, se intercambian de información. Y aquí vemos, por ejemplo, la conducta afecta al grupo. La conducta de una persona afecta al grupo. Y está lo que se llama homeostasis. Homeostasis es la armonía, homeostasis es el equilibrio emocional, el equilibrio mental, es la paz y producir cambios, pero no perder la estabilidad como sistema o familia. Y esa es la idea cuando tratamos, por ejemplo, y nos convertimos en psicólogos familiares, que tratamos a la familia como un sistema para resolver realmente cada uno de sus casos. En tal sentido, amén, todavía son imágenes de lo que es la psicología sistémica. Correcto. El ejemplo, con numerosos ejemplos se lo he presentado, pero el tiempo está favorable. La psicología evolutiva también estudia lo que son las etapas del desarrollo humano. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo humano? Entonces, ¿cuáles son las grandes etapas del ser humano? La etapa adulta, la adolescencia y la niñez. Son las tres principales etapas del ser humano. La niñez, desde el nacimiento hasta la pubertad, la adolescencia, de la pubertad hasta la finalización del crecimiento, y la edad adulta, inicio de independencia hasta la muerte de la persona. Ahora, hay otras subetapas, por ejemplo, la niñez de 6 a 12 años, comenzando de la más básica, primera infancia de 0 a 3 años, segunda infancia 3 a 6 años y la niñez de 6 a 12 años. Ahora, vamos a ver cuáles son las diversas teorías que hablan de desarrollo del niño. ¿Y cuáles son estas? La primera teoría se llama teoría psicosexual del niño, de Sigmund Freud. Pregunto si ya dieron estos contenidos. Sí, tengo conocimiento ahí de las 5. La primera es solar. De las 5 escuelas, de las 6 escuelas, correcto. 6 escuelas psicológicas. Ok. Está bien. Correcto. Ahora, ¿cuáles son las teorías, los modelos de crecimiento que plantean diferentes autores acerca de la evolución del niño y adolescente? Está la de Sigmund Freud, correcto. Él habla de diferentes etapas. Habla de la primera etapa o etapa espérese que ahora se me dio un crecimiento inusual. Ok, la fase oral, los primeros 15 meses de vida del niño, las zonas erógenas es la boca, la alimentación. Esa teoría es de Freud, correcto. No significa que esté actualmente considerada como tal. Amén. Él entiende que hay varias fases del niño: fase oral, fase anal y fase fálica o adípica. Eso es lo que Freud tenía una obsesión con lo que es la sexualidad y entendía que la sexualidad domina la vida del niño o domina la vida de las personas, y por eso establece su modelo de crecimiento, su modelo de desarrollo en esas tres fases. En la fase oral, la zona erógena es la boca. En la fase anal, la zona erógena es el ano. Del segundo al tercer año de edad, la vida del niño. La fase fálica, la fase erótica, lógicamente son los genitales del niño, que se da con la curiosidad, amén, de tocarse los genitales. Eso es para Sigmund Freud. Ahora, el desarrollo psicosexual también dice la fase de lactancia y la fase genital. La fase de lactancia de 6 a 12 años y la fase genital empieza con el inicio de la pubertad y lógicamente comienza con el interés y la atracción por el sexo opuesto. Eso es lo que entiende o lo que percibe Sigmund Freud acerca del desarrollo y la evolución del niño normal. Ahora, hay otro autor llamado Erik Erikson que plantea otro modelo de desarrollo. Correcto. El modelo de desarrollo de Freud no es tan popular
El de Erik Erikson es un modelo que aún se plantea dentro de lo que es la educación y lo que es la crianza de los niños. ¿Qué plantea Erik Erikson? Primero, hay una primera fase del nacimiento a los 12 meses, el primer año de vida. Y esa primera fase, el niño se llama confianza básica versus de confianza. En esta primera fase depende la calidad del cuidado que el niño recibe. Si el niño supera esa fase de confianza por la crianza que recibe, por el apego a sus padres, por el amor que el niño recibe, el niño va criándose o va desarrollando lo que es la confianza básica. Amén. Si el niño se siente rechazado, amén, no recibe el cuidado suficiente, la atención suficiente, el niño va a desarrollar desconfianza y por lo tanto esos primeros 12 meses de vida, según plantea este autor, Erik Erikson, es importante porque sienta las bases de lo que es el desarrollo futuro del niño, niña y adolescente. La segunda etapa es de 2 años a 3 años y se llama autonomía versus vergüenza. Ahí el niño comienza a desarrollar lo que es su autonomía. Por ejemplo, a no usar pamper, a ir al baño, a decir cuando tiene sus necesidades. El niño quiere aprender a ponerse sus ropitas. Y mientras el niño se le dé esa libertad y se le vaya enseñando a tener autonomía y logra sentir que tiene autonomía, lógicamente que el niño se va a desarrollar sanamente. Pero si el niño no es capaz de dejar de hacer el pipí en la cama y pasa esa etapa, lógicamente que va a generar vergüenza. Eso es lo que plantea Erik Erikson. Luego sigue la etapa de los 4 a 5 años, que es la etapa en que hacen preguntas y es la etapa de la iniciativa versus culpa. ¿Cómo tú reaccionas a las preguntas de tus hijos? Amén. Entonces, si reacciona mandándole a callar, si reacciona de forma negativa, lo que va a crear culpa. Pero si tú reaccionas de forma inteligente y le das la respuesta adecuada, lógicamente que estás motivando lo que es la iniciativa. Hay que estimular en esa edad de 4 a 5 años lo que es la iniciativa de los niños, porque son importantes para su desarrollo psicológico y para su desarrollo también psicosocial del niño. La cuarta etapa se llama de 6 a 11 años, industrialidad versus inferioridad. Es la etapa escolar, 6 a 11 años. El niño es sumamente curioso, desea saber todo y por lo tanto en esa curiosidad también tenemos nosotros que ayudarle y estimularle para que aprenda cosas, porque está diríamos, está investigando, está explorando muchas cosas. Los juguetes que les compraban muchas veces los rompe porque quiere saber qué hay dentro o cómo están hechos. Y esta curiosidad, lógicamente, podemos nosotros aprovecharla y poniéndole para que desde temprano aprenda cosas útiles, como es la música, la pintura, el deporte. En esa curiosidad tenemos que ayudarla y estimularla para un desarrollo completo y sano. La quinta etapa de Erik Erikson es la identidad versus confusión, que ahí es que estamos tratando los casos de matrimonio del mismo sexo y el problema de lo que es la identidad sexual de 12 a 18 años. Ahí están los ajustes biológicos de la pubertad. El niño está buscando desarrollar su propia identidad de su ser. Quiere saber conocerse a sí mismo, pero también busca referencias externas para poder desarrollar o construir su personalidad. Si logra hacerlo, lógicamente que tendrá una identidad sana, equilibrada. Si no, habrá confusión, como el caso de lo que estamos pasando ahora con esta cantidad diríamos, de familias disfuncionales, desajustadas que hay y que estamos criando hijos enfermos. La sexta etapa es intimidad versus aislamiento. Es la etapa de la adolescencia, es la etapa de enamoramiento. Si el joven o la joven es rechazada constantemente,
la tienen como fea, si no tiene conquista amorosa, lógicamente eso va a hacer que se sienta aislada. Correcto. Pero si esa persona tiene éxito en la búsqueda de pareja, en formar pareja, lógicamente tendrá intimidad en el futuro. Y eso es la etapa de intimidad versus aislamiento que va a determinar el futuro. La edad adulta es la generatividad versus autoabsorción. Edad madura, o sea, preocupación por la sociedad, por el mundo. O sea, eres generativo o autoabsorción, o sea, estás tímido, concentrado en ti mismo. Y la edad de la tercera edad, la vejez, hay un dilema grande: integridad o versus desesperación. Aceptas aceptas tu rol en la tercera edad o estás inconforme con ese rol que tiene la tercera edad. Acepta tus limitaciones físicas de la tercera edad. Acepta el hecho que posiblemente puedas dejar de existir, o simplemente estás desesperado, nervioso, pensando en la posibilidad de la muerte. Entonces ahí depende la integridad versus desesperación, y tenemos que desarrollar lo que es la integridad. ¿Qué le parece la teoría de Erik Erikson? Excelente, excelente. Excelente. Muy bien, Muy bien, doctor. Este último, sí, quisiera, doctor, que podríamos, si fuera posible, profundizar. Hay un alto índice de personas que llegan a esta edad y que están solos también, y que necesitan mucho de poder ayudarles a sostener en esta etapa. Es muy complicado para las personas que no han tenido o no tienen en estos momentos un apoyo familiar, o ya sus familias no están y ellos tienen que atravesar estas etapas así. Y lo que usted acaba de decir, nomás pensando, y estamos hablando de personas 60, 65 años, 70 años, que están pensando más en eso, o tienen un problema grave con la muerte, y más con el aspecto negativo que con las ganas mismas de vivir. Esta parte sí me llama mucho la atención en esto de aquí. Correcto. Excelente, excelente. Erik Erikson profundiza y amplía más lo que es el desarrollo del ser humano. Correcto. Está bastante claro y con bastante claridad lo que aborda el psicólogo Erik Erikson. Amén. Muy interesante, doctor, muy interesante la de este distinguido psicólogo. Amén, amén, amén. Hay otras teorías más. Ahí está por una gráfica de Erik Erikson. Comenzando la primera, el eslabón: confianza versus desconfianza. Correcto. El niño recibe seguridad, apego, afectividad, y entonces desarrolla lo que es confianza. Luego está autonomía versus vergüenza. El niño a los 2 años, 3 años, comienza a desarrollar su autonomía de ir al baño, de sus necesidades. Entonces ahí va desarrollando también sus capacidades. Pero si tú no supera una etapa y pasa a la siguiente, entonces lógicamente hay un problema de desarrollo normal. Y ahí están las etapas que aumentan en complejidad, la que plantea Erik Erikson. Hay otro actor llamado Jean Piaget y habla del desarrollo de la inteligencia. Jean Piaget establece otro patrón. Establece una etapa sensorio-motriz de 0 a 2 años, donde el niño construye la imagen de la realidad física por tocar, gustar, manipular. Es la etapa sensorio-motriz. Y eso lo observamos. Eso es práctico. Los niños parece que cuando usted le da algo, siempre se lo llevan a la boca o lo tocan.
correcto. Y esa es la etapa de 0 a 2 años de edad. Está la etapa preconceptual de 2 a 7 años. Manejan el lenguaje, pero tienen poca capacidad de asimilar conceptos. Hablan, pero los conceptos abstractos no lo manejan tan bien. Apenas se está desarrollando. La cuarta etapa es la etapa de las operaciones concretas de 7 a 11 años. Los niños ya pueden pensar en categorías y clasificar datos, comienzan a pensar en términos concretos. Y en la quinta etapa de las operaciones formales de 11 a 14 años, los niños ya son capaces de operaciones abstractas, trabajan en el plano de las ideas, ya tienen correcto. Entonces, de esa forma, este autor, Jean Piaget, nos habla de diferentes etapas, amén, pero las etapas que plantea Jean Piaget son etapas de desarrollo que, ¿alguien las recuerda? De la inteligencia. De la inteligencia. Correcto, ahí está. Jean Piaget plantea etapas de desarrollo de la inteligencia y plantea 5 etapas de desarrollo de la inteligencia, correcto. Ahora, hay otro autor que plantea también otras etapas, Lawrence Kohlheber, nivel de desarrollo moral, y habla que primero el desarrollo cognitivo es Jean Piaget, correcto. El desarrollo de la inteligencia y el desarrollo moral ahora está de Kohlheber. Entonces, ¿qué plantea este autor? El primer nivel es moralidad preconvencional de 4 a 10 años. Actúan bajo los controles externos, obedecen para evitar castigo o por su propio interés. Y eso lo observamos, correcto. O sea, esto hablamos como la conciencia. Entonces, ¿qué mueve a los niños? ¿Cuál es el criterio de moral de lo que es bueno, lo que es malo de niños de 4 a 10 años? Lo que saben que es malo es porque obedecen ¿para qué cosa? Para evitar castigo, o obedecen por su propio interés. Entonces, este nivel de moralidad se llama preconvencional. Luego sigue el nivel 2, moralidad convencional, después de los 10 años. Se interesan en las normas de la figura de autoridad, se preocupan por el ser humano, de complacer a otros y mantener un buen orden social, aunque hay muchos adultos que nunca alcanzan este desarrollo. Esa es moralidad convencional, es respetar las leyes, respetar las normas sociales, porque entiende que son buenas. Es la moralidad convencional. Yo no robo, yo no hago esto, exactamente. Ahora está la moralidad postconvencional, adultez temprana. Reconocen conflictos morales y hacen sus propios juicios con base en principios de la justicia y de la igualdad. O sea, ya uno tiene una moral desarrollada que no es porque otro diga que es bueno o es malo, no es porque sea legal o sea ilegal, no es porque tenga que obedecer para evitar un castigo, sino que ya tú puedes hacer un juicio moral y determinar si algo es bueno o es malo. Aunque otro esté en lo contrario, tú haces tu propio juicio con respecto a esa categoría. Nivel preconvencional, etapa 1 responde al castigo y recompensa. Etapa 2 responde a la autosatisfacción. Nivel convencional, etapa 3 expectativa de familia y grupo, y etapa 4 orientación de ley y orden. El nivel postconvencional, autónomo y de principio. Adultez temprana, etapa 5, el bien está definido por un punto de vista legal y de contrato social. Y etapa 6, el bien está definido por principios éticos universales y la conciencia personal. O sea, ya ahí tenemos un desarrollo moral completamente equilibrado y completamente sano y desarrollado. Amén. Estas son algunas teorías de lo que es el desarrollo. Amén. De lo que es el de diferentes niveles que plantean lo que es el desarrollo del niño y adolescente en diferentes puntos de vista. ¿Qué le parece la última? Desarrollo moral de Kohlheber. Ovidio Guardado, doctor, muy interesante
y al mismo tiempo, doctor, pedirle a usted, ¿verdad? A ver si por medio suyo, pues, nuestro distinguido rector nos puede también enviar al grupo la clase de esta noche, porque está muy interesante. Es un poquito rápida que hemos dado presentándosela, que cuando es presencial en una aula, hay, en verdad, se puede interactuar con el grupo y podemos dar explicaciones más detalladas, pero lamentablemente con esta modalidad que tenemos, amén, no hay otro remedio que cada uno poner de su esfuerzo, estudiar los materiales que le hemos enviado, estudiar el libro que también le envié, y también otra opción sería también volver a repasar lo que es esta lección que ha sido grabada. Mucha información en poco tiempo, porque estamos trabajando, diríamos, de forma intensiva, pero esperemos que puedan formarse. Aunque hay muchos estudiantes, eso nos ocurre, por ejemplo, hace tiempo fuimos también estudiantes, me gradué en varias categorías, me gradué también en leyes, me gradué en ciencias políticas, y tanto en leyes como en ciencias políticas, observé que aunque éramos un grupo numeroso de estudiantes, no todos aprendían lo mismo. Entonces yo me dediqué a aprender por mí mismo, y en tal forma me iba un poquito más adelante en mis profesores, porque buscaba el libro de texto, investigaba también otros libros de texto, cada tema era investigado antes que el profesor presentara su clase, y por lo tanto me sentía un poquito, diríamos, más adelantado que el resto del grupo. Por lo tanto, si ustedes ponen énfasis, si ustedes buscan la forma de completar tal vez cualquier omisión que nosotros hayamos realizado, de investigar los libros por temas, correcto, entonces lógicamente que serán buenos profesionales. Cuando nos graduamos, por ejemplo, de abogado, noté que muchos estaban en mi oficina buscando que yo lo asesorara y que le diera orientación sobre muchos casos legales que ellos llevaban. Y nos convertimos, sin quererlo, en jurisconsulto, porque teníamos que darle orientación. Se gradúa la gente, no sabe ni qué hacer. Nos graduamos de psicólogo y no sabemos cómo hacer una terapia de una persona, o no sabemos cómo empezar una sesión de consejería con una persona. Y todas esas cosas comienzan y nos sentimos un poquito en el aire. Y la idea es que podamos no solamente tener las teorías, sino cómo estas teorías llevarlas a la práctica y poder realmente ayudar a otras personas. Y eso es que queremos. En esta etapa es de información. Busquen información, documentense, busquen también la forma de adquirir conocimiento lo más posible en cada una de estas áreas. No se limiten a la información del profesor, aunque sea su profesor en esta materia, no se limiten a la información del profesor. Cuando estudiaba, le pregunté a un doctor en leyes que por qué razón se limitaba tanto cuando daba la explicación, porque noté que se limitaba y no me daba la información completa. Y me miró a la cara y me dijo, ¿y crees que soy tonto? Tú ahorita serás abogado y serás mi competencia. No te puedo enseñar lo que yo sé. Entonces muchas veces pasa eso entre profesionales, que no queremos enseñarle al alumno lo que usted sabe. Amén. Pues quién sabe, y se convierte en profesor y me quita la comida a mí, o se convierte en psicólogo y me quita los clientes a mí. Entonces, por esa razón, yo tuve que abrir los ojos, amén, y comenzar a investigar por mi cuenta, siendo un autodidacta, buscando formación. Amén. Como lo que hago hoy en día con diferentes áreas que estudio. Busco información, no me limito a un libro de texto. El autor puede estar equivocado. A veces investigo al autor y pregunto de dónde es, cuál es su rama, cuál es su corriente psicológica, para determinar si puedo seguirlo o no. O ya sea en teología, siempre busco cuál es la corriente teológica o la corriente que representa a ese autor, para ver si está parcializado, porque los autores muchas veces están parcializados y presentan, por supuesto, enfoques que son muy limitados. Y en tal sentido, tenemos que ampliarlo. Amén. Le voy a enviar otro libro más también
aparte del que le envié, voy a ver si le envío otro libro de texto que nos habla de lo que es la psicología del desarrollo, para que tengan también otros autores para que puedan comparar, diríamos, las ideas, los principios, la forma en que cada autor expone lo que es el contenido de esta asignatura. Amén. Sí, gracias, doctor. Muchas gracias. Amén. Excelente, doctor. Gracias. Amén. Gracias a todos por la participación que han tenido en esta noche. Espero verlo la próxima clase del próximo viernes. Amén. Y que Dios los bendiga grandemente y que pasen este fin de semana. Amén. Con la bendición del Todopoderoso. Muy amable, gracias. Amén. Gracias, doctor. Gracias, mi estimado doctor. Muchas Dios bendiga y a gracias. todos mis compañeros. Un abrazo. desde Todos los Colombia. compañeros, Amén. Dios les bendiga. Excelente fin de semana a todos. Igual para Amén, todos. amén. Dios le bendiga. Fin de semana. Dios le bendiga más. Feliz fin de semana a todos. Amén. Feliz resto. Amén, amén a todos y a Amén. todas. Bendiciones.